Si te parece, empezamos contigo, miramos ya a Ucrania y esta advertencia, esta alerta, ¿no?, de Estados Unidos hablando del lanzamiento de un misil Oresnik. Y por cierto, se ha conocido también nuevos ataques con misiles ATAMS, en este caso en una base de la aviación rusa, o sea que podría ser pues una medida espejo, ¿no?, en este sentido. Bueno, se confirma que Rusia está ganando la guerra en Ucrania y no está dispuesta a ceder un milímetro de terreno y va a ir más allá. Es decir, va a intentar liberar todas las zonas o los oblasts rusófonos por los cuales inició la operación militar de Rusia en 2022. Tras 8 años de una guerra que empezó en 2014, no lo olvidemos. Por otra parte, todo está interrelacionado, ¿no? Lo de Ucrania, lo de Rusia, las tensiones con China, porque estamos ante un conflicto global no declarado, pero sí ante un conflicto global al menos en 3 frentes. Y en el caso de Siria, yo no haría conjeturas al respecto de la posición rusa, ¿no? Hay que tener en cuenta también los hechos, sobre todo, ¿no?, para analizar qué puede pasar en el futuro, tanto en Ucrania como en Siria. En el caso de Siria, el Estado sirio ha resistido más de una década de embates y agresiones sin precedentes por parte de poderosas fuerzas como lo son Israel, Turquía, Estados Unidos, gracias a la ayuda de Rusia. Pero claro, daba la impresión de que el ejército y el Estado sirio estaban agotados tras más de una década de guerra provocada. Y por otra parte, ¿cuáles son las consecuencias de lo que estamos viviendo ahora en el mundo? Pues en Oriente Medio tienen un claro origen, ¿no?, en Asia Central, ¿no? En Afganistán tomaron el poder los talibanes como consecuencia de la caída de la URSS. En la guerra de Irak, la invasión de Irak fue una consecuencia también de la caída de la URSS. La guerra provocada en Siria también es otra consecuencia de la caída de la URSS. Y claro, Rusia no es la URSS, ni tampoco Rusia es un superhéroe que puede salir al rescate de todos los pueblos del mundo. Entre otras cosas porque Rusia no es la URSS, insisto. No es la superpotencia militar, económica, que era la Unión Soviética. Y por tanto tiene unas capacidades limitadas y además está embarcada en una guerra en Ucrania, ¿no? Lo que va a pasar en Siria, yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Es decir, Siria va a desaparecer, ya ha desaparecido como Estado soberano, y va a entrar en una situación muy parecida a la de Libia, ¿no? Un Estado balcanizado, dividido en facciones étnicas y religiosas, por señores de la guerra, y otras zonas controladas directamente por potencias extranjeras para extraer recursos, que es lo que ha pasado con Libia, ¿no? Acabaron con Libia, literalmente. Pasó de ser el primer país de África en desarrollo humano a ser un país en el que hay mercados de esclavos, ¿no?, y que está dividido y es un Estado fallido, ¿no? Pues con Siria va a pasar exactamente lo mismo, con un peligro añadido, ¿no? Porque en Siria, en Damasco, la zona hasta ahora, Damasco y las zonas controladas hasta ahora por el Estado sirio, van a estar controladas por terroristas de Al-Qaeda y el ISIS. Llámense como se llamen ahora, HTS, Al-Nusra, etcétera, porque se cambian de nombre más que los abertzales vascos, estos también. Bueno, y en fin, ¿qué va a pasar con Rusia? Efectivamente, Rusia se va a concentrar en ganar la guerra en Ucrania e imponer sus condiciones, porque como está ganando la guerra, quien gana las guerras es quien impone las condiciones, no quien las pierde. Y bueno, esto va a ser un serio varapalo para Estados Unidos y la OTAN, que inician las guerras, pero las pierden o no las cierran, ¿no? En el caso de Siria también iniciaron la guerra y no la han ganado. Si hay algún ganador en este caso es Israel, ¿no?, que está cumpliendo sus objetivos de expansionismo hacia el este, ¿no? Rusia va a ir con todo, respondiendo a la pregunta inicial, ¿no?, frente a la OTAN, porque va a responder a las provocaciones de la OTAN con misiles de largo alcance que se han internado en ataques en territorio ruso. Entonces, como respuesta a eso, no van a dudar en utilizar nuevas armas y su poderío militar para consolidar sus posiciones. Y sus posiciones son cada vez más claras, están avanzando en el frente principal de Ucrania, que es el Donbass. Hay nuevos embolsamientos, las rendiciones en el ejército ucraniano son cada vez más masivas, se está agotando la capacidad de reclutamiento
del ejército ucraniano, por mucho dinero que le sigan inyectando, si no tienen tropas, va a ser muy complicado que mantengan la guerra. Y yo diría que Ucrania no está capacitada ahora mismo, si no ocurre ningún hecho extraordinario, a resistir más allá de 6 meses. La sociedad ucraniana, el ejército ucraniano, etcétera, por mucho apoyo que tengan de la OTAN, a no ser que Estados Unidos, que es quien manda en la OTAN, y la OTAN, por tanto, se impliquen en acceder directamente al frente de batalla, cosa que no creo que le dé tiempo a la actual administración Biden. Y repito lo que he dicho en anteriores intervenciones en este mismo programa también y en otros. La administración Biden está empeñada en dejar a la próxima administración la agenda hipotecada, la agenda exterior, un mundo en llamas. Van a dejar a la próxima administración un mundo en llamas para que sea muy difícil o muy complicado para la próxima administración dar un giro a la política exterior, sobre todo en el caso del este de Europa y de Ucrania, porque sí tienen intención de cerrar el conflicto ucraniano, porque así lo manifestaron, ¿no? Desde los dirigentes máximos de la próxima administración Trump, empezando por Trump. Pero si la situación se complica de tal forma que al final hay una implicación directa de la OTAN frente a Rusia, a eso están jugando desde la administración Biden, va a ser muy complicado que la administración Trump cierre acuerdos de paz. Por otra parte, Rusia no va a negociar con Estados Unidos ya. Va a consolidar sus posiciones y va a avanzar todo lo que pueda antes de entablar una mesa de negociación, porque ya tiene la experiencia de otras mesas de negociación con respecto a Ucrania, como los acuerdos de Minsk, que fueron sistemáticamente incumplidos por la OTAN, Estados Unidos y el régimen ucraniano. Ese error no lo van a volver a cometer y además, claro, tienen el as en la mano, ¿no? El principal as en la mano, que son ellos los que están ganando la guerra en Ucrania, es Rusia quien está ganando la guerra. Pues precisamente, ya que estamos hablando de esta escalada de la guerra en Ucrania, esta información de Estados Unidos de que Rusia podría lanzar un misil Oresnik en los próximos días, ya tenemos la explicación. El Ministerio de Defensa de Rusia acaba de emitir un comunicado este miércoles, hace apenas minutos, diciendo que las Fuerzas Armadas ucranianas han lanzado un nuevo ataque con misiles ATACMS suministrados por Estados Unidos en un aeródromo militar en la región de Rostov. El Ministerio de Defensa ha informado que el ataque tuvo lugar este miércoles por la mañana y tuvo como objetivo un aeródromo situado en la ciudad costera de Taganrog, cerca de la frontera con Ucrania. Además, ha aclarado que la investigación concluyó que en el ataque se utilizaron 6 misiles balísticos de fabricación estadounidense. 2 de los misiles fueron derribados por sistemas de defensa aérea, mientras que los 4 restantes fueron interceptados y desviados por equipos de guerra electrónica. El ataque ha causado víctimas entre el personal debido a los fragmentos de misiles, pero el Ministerio no ha proporcionado más detalles. Además, ha registrado daños menores en los edificios del territorio del aeródromo. Dice literalmente, al finalizar este comunicado, el Ministerio de Defensa ruso que este ataque con armas occidentales de largo alcance no quedará sin respuesta y se tomarán las medidas apropiadas. Javier, te quiero preguntar por esto. Hablábamos de la escalada, hablábamos del misil Oresnik, el famoso avellano, que veo que se habla mucho en nuestro chat. Ya sabemos cuál es la aplicación, ¿no? Conocemos un nuevo ataque con misiles ATACMS después del lanzamiento que tuvo lugar hace semanas de este misil Oresnik. Parecía que se había calmado un poco la tensión, parecía que habían parado, ¿no?, estos ataques con misiles occidentales. Nuevo ataque con misiles ATACMS de Ucrania que, bueno, va a provocar, como dice el Ministerio de Defensa, una respuesta inminente por parte de Rusia. Te quiero preguntar por esto, Javier. De nuevo, escalada, más tensión en Ucrania. Más tensión mientras la feneciente administración Biden, OTAN, está comportándose como una bicha herida, nunca mejor dicho. Está intentando, como decía Paco antes, dejar enmerdada la situación a la próxima, de tal manera que dejarle con las manos lo más atadas posibles. Entonces, la reacción que va a tener Rusia es una reacción dentro de su estrategia militar normal. Vosotros lo habéis nombrado muy bien con el concepto de reacción espejo. Por lo tanto, no van a caer una avellana, yo creo que van a caer varios avellanos, varios Oresnik en relación a estos 6 misiles ATACMS, que si bien han sido 2 derribados y 4 interceptados, ha habido víctimas y por lo tanto tiene que haber una reacción espejo total. Y
Y también de mi anterior compañero, algo que ha dicho muy bien en relación a la anterior pregunta, que lo comparto: Rusia no es la Unión Soviética, ni para lo bueno ni para lo malo. Y por lo tanto, en relación al anterior tema, que querría hacer una puntualización de la implicación o no, que no conjeturo, sino que veo los hechos, es decir, soy realista político, entonces veo los hechos de cómo se están desarrollando, y la conjetura es una deducción lógica. Que un ejército de 200.000 hombres, el de Siria, se haya abstenido de combatir ante 20.000 barbudos y que no se haya hecho ni fuerza previa de aviación contra la caravana de Priscila Barbuda, pues evidentemente esto lo entiendo como que cómo vas a ayudar tú a alguien que está siendo atacado, se hace dejación de la propia autodefensa y decide mejor salir huyendo. Por lo tanto, no hay que culpar al que primero el culpable es el que tenía la responsabilidad de presidir un país, bueno, un país que ya estaba ocupado en zonas, un conflicto que estaba en Siria en abierto. Los conflictos en abierto son bombas, son dinamita para el futuro. Los conflictos se resuelven con vencedores y vencidos y contratados, no con congelación de conflictos. Y por lo tanto, lo de Rusia ahora va a ser una reacción espejo y un avanzar, evidentemente, de aquí al 20 de enero y más allá, avanzar en el terreno del Donetsk y todos los terrenos más allá de la línea del río Dnieper. De esta respuesta por parte de Rusia, la última hora la hemos contado, la recordamos a nuestros espectadores. Ucrania ha lanzado un nuevo ataque con misiles ATACMS, como bien explicaba Javier, hasta 6 misiles de fabricación estadounidense, mientras la inteligencia precisamente de Estados Unidos, que ya debía olerse algo, está hablando de un ataque con misiles Oresnik que se espera en territorio ucraniano en los próximos días. José, te quiero preguntar por esto: nueva escalada de tensión, nuevo ataque con misiles estadounidenses, con misiles ATACMS, y bueno, pues esperando cuál va a ser la respuesta de Rusia. ¿Qué esperas tú? ¿Hasta dónde va a llegar esta nueva escalada? Pues me imagino que algo Ucrania da y va a recibir. O sea, va a recibir una respuesta adecuada a ello. Que será un avellano, será un castaño o un roble, no sé lo que le va a caer encima. Recordemos que mucho armamento ruso está en fase de experimentación, no solo los Oresniks. O sea, hay cosas por ahí mucho más terribles como el Sarmat, que está en ensayo. Cualquiera sabe lo que puede tirar. Vamos a ver, yo creo que a estas alturas es impresionante. A mí lo que más me asombra todo esto, que a estas alturas del juego todavía los políticos occidentales no se den cuenta de con quién se están metiendo. O sea, Rusia como potencia militar y como potencia nuclear es sencillamente temible. Y recordemos que en Ucrania está una pequeña parte del ejército ruso, no está ni muchísimo menos todo el ejército concentrado allí. Y que, en cierta manera, los rusos están combatiendo no al límite de lo que pueden hacer, sino de una manera bastante contenida, porque no les interesa tener ni muchas bajas, ni muchos gastos, ni comprometer su economía. Una movilización general y una guerra abierta implicaría movilizar toda la economía y poner en peligro el desarrollo ruso, con lo cual Rusia, digamos que en cierta manera no es exactamente esto, pero para entendernos está mandando un cuerpo expedicionario bastante nutrido, pero eso no es el ejército ruso. Entonces, a mí me sorprende bueno, pues la inconsciencia de la OTAN y la inconsciencia de los gobiernos europeos, porque vamos a ver, es que estos señores del otro lado del Dnieper pueden lanzar cualquier cosa, es que tienen una variedad de potencia misilística que además desconocemos. O sea, sabemos que han probado los Armat, pero no sabemos exactamente en qué punto de desarrollo están. Los Oresnik, cuando os cayeron, fueron una auténtica sorpresa. Es decir, que no sabemos qué es lo que hay al otro lado y nos pueden lanzar cualquier cosa. Y en ese sentido, pues bueno, vamos, no debería de asombrarnos porque ya lo hemos visto a lo largo de estos 2 años. Pero yo creo que la inconsciencia y la frivolidad de Occidente es impresionante. Además, la obsesión
con dejar un conflicto de larga data, que además no va a poder llevarse a cabo a larga data por una simple cuestión que ya ha dicho Paco. Es que a Ucrania le quedan 6 meses o no sé. Si hay cuerpos expedicionarios y los polacos mandan tal, pues a lo mejor un año. Pero no va a durar mucho más. Y si la OTAN interviniese, la OTAN ahora mismo no tiene capacidad para ocupar un frente de ese porte. Es que no la hay. Entonces, bueno, yo no sé muy bien a qué estamos jugando, pero la respuesta rusa pues puede ser otro avellano o puede ser Dios sabe qué. Porque si algo tiene Rusia es capacidad para bombardear como sea. Pero simplemente un ataque de quinjales o de no sé, o de circones, vale. O sea, tampoco hay que ponerse muy, muy exquisito, ¿no? Y bueno, pues a ver a dónde nos llevan estos señores que, no sé, o realmente desean ir a la guerra y quieren una guerra en Europa, que por desgracia es lo que empiezo a temerme. Yo siempre, vamos a ver, cuando te dedicas a estas cosas, siempre le das al otro una cualidad de racionalidad. O sea, tú siempre piensas que los que dirigen estas cosas son gente que piensa fríamente y que tiene unos cálculos, digamos, de pensar en el bien común de su país por puro egoísmo, pero por necesidad. Y yo creo que nos estamos equivocando, que a esta gente le pasa algo.